Hola, ¿cómo están? Saludamos como cada semana con muchísimo gusto a todas nuestras compañeras, compañeros de Morena, de todo el país. Vamos iniciando esto que es el podcast de la transformación La Moreniza. El día de hoy nos da muchísimo gusto. Invitamos nuevamente dos periodistas. De esos periodistas que la rompen en redes sociales. Está con nosotros Meme Yamel, la conocen todas y todos ustedes. ¿Cómo estás, querida? Muy bien, muchas gracias por la invitación a este gran espacio, La Moreniza. Un gran espacio. Al contrario, nos da mucho gusto que estás aquí. También está con nosotros Manuel Pedrero. También lo conocen ustedes y nos da mucho gusto que nos acompañe. Gracias, Luisa, por la invitación. Qué gusto estar contigo y con Meme y con Carolina. Y bueno, también Carolina Rangel, la conocen ustedes, es nuestra secretaria del Comité Ejecutivo Nacional y también nos estará platicando en esta semana. ¿Cómo estás, querida Caro? Bienvenida otra vez. Encantada de estar en el podcast, en el programa más cuarto transformador de todos. Meme, Manuel, un gusto saludarles. Pues ahora sí que ha estado muy agitada la semana, muchos temas de qué platicar. Por supuesto que fue el Consejo Nacional de Morena con decisiones importantísimas, históricas, que nos dan rumbo, que nos dan objetivos claros. Vamos a estar platicando sobre esto a mayor detalle y también han salido otras cosas interesantes y con eso vamos a iniciar. Vamos a iniciar con la publicación de hace unos días, una encuesta que muestra cuál es la percepción en materia de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum, del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces, de la Cera saca una encuesta que podemos ver aquí y que muestra cómo el 63% ante la pregunta de cómo ha sido hasta ahora el trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de seguridad, 63% dice muy bueno o bueno. Y 27% lo evalúa como regular, malo, muy malo o no sabe. O más bien, malo y muy malo, 27%. Aquí podemos ver, lo traigo a colación porque sin lugar a dudas ha sido pues uno de los grandes temas de la oposición, como según esto no se avanza en materia de seguridad, las cosas están peor y va como siempre como permeando esta narrativa de ellos. Aquí está esta encuesta que nos muestra precisamente lo contrario de cómo se ha venido avanzando con una estrategia pues creo que exitosa en términos de que ha logrado bajar los principales índices delictivos. A ver, les paso la palabra y luego vamos viendo qué fue lo que el secretario de Seguridad, García Harfuch, mostró hace algunos días en la mañanera. Meme, adelante. Es muy importante este tema de la percepción porque creo que se ha tenido una idea muy equivocada. Venimos con una percepción distorsionada sobre la seguridad, partiendo, sí, de la administración de Felipe Calderón. Yo sé que a los panistas les molesta que recordemos esa administración, pero es que partimos de esa administración porque de ahí viene un incremento impresionante en todos los delitos: secuestro, extorsión, homicidios. Un incremento brutal es cuando se dispara en esa administración. Y en esa administración es donde también se hace un acuerdo con los medios de comunicación, este mega acuerdo para que no hablaran sobre lo que estaba pasando. Llegaban a un término de decir no vamos a hacer apología del delito y por eso es que no vamos a hablar de estos temas. Hoy se les olvidó, eso ya queda completamente atrás y ya no importa si es o no apología del delito, lo que importa es hablar de esos temas. Entonces queda claro que la percepción es un asunto en el que tienen que ver los medios de comunicación y en el que también tiene que ver lo que pasa día a día y las acciones que está tomando el gobierno. Dentro de los muchos argumentos que saca la oposición y que les encanta mencionar es que seguimos con números muy altos de violencia. Pues sí, erradicar los índices de violencia como ellos los dejaron no es algo que vayas a hacer en 6 años, ni es algo que puedas hacer en todo este periodo. Estamos hablando desde la administración de Felipe Calderón, todavía un poquito desde la de Fox, que viene un pico sobre todo con el tema del huachicol, pero hacia la fecha venían picos, todo iba hacia arriba. En la administración del presidente López Obrador se frena, se le pone un tope, se estabiliza y entonces empezamos a ver cómo el segundo piso construye esto, que es vamos para abajo. Y eso se ve ahí, la percepción, la gente está diciendo, espérate, sí está funcionando, porque estás viendo detenciones, estás viendo decomisos históricos, estás viendo una coordinación
sí, con el gobierno de Estados Unidos, pero bajo los criterios de no subordinación, y aquí vamos a hacer lo que a cada quien le toca. Entonces, creo que es muy importante seguir mencionando se está reconociendo lo que se está haciendo, la gente lo está viendo, y es una tarea que no solo le toca al gobierno federal, es algo que para que esto pase, necesitas que se organicen los 3 órdenes de gobierno, Claro. que los presidentes municipales pongan su chamba, que hagan su trabajo, que los gobernadores hagan su trabajo, porque también ha sido un argumento muy sencillo para la oposición decir, es que son delitos del fuero federal y ya, solamente por eso los suelto y le tocan al gobierno federal y yo no hago nada. No, no es cierto. Cada uno tiene algo que hacer. Las autoridades locales son los primeros respondientes. ¿En dónde está la prevención? O sea, todo entra un poco de lo que tienen que hacer más allá de ideologías y partidos. Tiene que ver con la gente, tiene que ver con resultados. Eso, de acuerdo. Sí, yo diría para empezar, porque estamos en una época donde no solamente se cuestiona el dato, sino quién cuestiona el dato, quién proporciona el dato. Y de las Heras tiene un antecedente bastante interesante. Fue la única encuesta de 50 a nivel nacional que pronosticó no solamente que la presidenta Claudia Sheinbaum iba a ganar, que digo, no había mucha dificultad en predecir algo de ese estilo, a excepción si eres Massive Caller, desde luego, pero sí, y esto dejarlo muy claro, sí fue la única de esas 50 encuestas que dijo que iba a superar incluso el número de votos que obtuvo el presidente López Obrador en 2018. Y no solo eso, dijo que iba a estar oscilando entre los 35 millones. Es decir, el trabajo que suele hacer Rodrigo Galván, que suele hacer Rodrigo de las Heras, es un trabajo que suele ser bastante profesional y adecuado a los índices de percepción de la población. Ahora, la encuesta te está diciendo 63%, es números redondos, 6 de cada 10 mexicanos creen que se está haciendo un buen trabajo en materia de seguridad. La primera preocupación del mexicano, esto lo puede consultar cualquiera, en una encuesta del INEGI, más allá de la corrupción, de la economía, de la infraestructura, de la construcción de caminos, del desarrollo social, el primer problema, la gran preocupación del mexicano es la seguridad. Y muchas veces esa seguridad no transcurre necesariamente a través de una problemática que deriva el propio gobierno federal, sino los policías municipales, los policías estatales. Es ahí donde el mexicano tiene su primera mala experiencia, porque muchas veces desde algo tan sencillo como el tránsito tratándote de dar una mordida, cometiendo un acto de corrupción, hasta policías estatales, donde muchos de ellos pues desgraciadamente han incurrido en actos delictivos y que desgraciadamente han tenido dentro de la percepción social, no de ahorita, sino desde hace años, un ámbito de corrupción. Que llegue una figura, y esto considero clave, proactiva, porque sí lo digo, creo que Omar García Harfuch ha sido el secretario de Seguridad más proactivo que ha tenido el país en mucho tiempo, ayuda bastante a resanar la institución policíaca, porque si empezamos a regresar al modelo de Felipe Calderón en torno a redadas impresionantes y cortar una cabeza y salen 2, el show mediático, presentar en las primeras planas, miren, capturamos a 700, pero resulta que luego de esos 700, algunos 500 fueron a la cárcel y de esos 500, 10 solamente se quedaron, porque eso era el modus operandi de Calderón. O muchos pues, acababan muertos también. Acababan asesinados, abatidos. acababan en las masacres, que la definición de masacre es que no quede nadie vivo, ni las fuerzas del Estado, ni las fuerzas criminales. De manera que el modus operandi de Calderón era, y esto obviamente coadyuvando con el Poder Judicial de aquel entonces, esos que defienden todavía los resquicios de los últimos suspiros que tiene el actual con la transición del que viene a futuro, es que se capturaba a 10 delincuentes y 9 salían libres. Entonces se presumían esas cifras de capturamos a tales, sí, pero de esos, ¿cuántos quedaron en libertad? Ahora me parece clave que el trabajo de Omar García Harfuch tiene que estar bien cimentado con un poder judicial fuerte, con un poder judicial sólido, pero sobre todo con un poder judicial incorruptible. Se promete ver a partir de septiembre con la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la cual honestamente solamente está más dedicada a la actual a ver temas fiscales, como si los ministros y las ministras solamente tuvieran la encomienda de ver asuntos fiscales, asuntos financieros. Es bastante raro ver en la Suprema Corte atender casos sociales de ejidos, de campesinos y demás. Entonces, sí es importante que esta estrategia de seguridad esté acompañada de un buen poder judicial. No le puedes tampoco decir al mexicano, fíjese que usted ya se debe de sentir un 27% más seguro, porque no basta. Tiene que sentirse seguro, no a tintas medias. Pero también lo entiende a la perfección bajo el hecho de que con Calderón y con Peña Nieto, el bosque no solamente se estaba incendiando,
sino que le estaban echando gasolina. Ahorita por lo menos ya llegaron los bomberos. La violencia en México no está generalizada. La violencia, en el caso de homicidios, el 50% de los homicidios lo concentran de 6 a 7 estados. Entonces no es como que vayas a cualquier parte de México y todo sea violento, no. Y es donde se está atacando pues esas cabezas que no solamente son poderosos a nivel nacional, sino mundial. Entonces vamos a ver qué sucede. Claro. Más de 60% de aprobación en la estrategia de la presidenta de México, claro que viene acompañado, como ya lo decía bien Pedrero, pues de una gran estrategia que, a ver, ella es quien inicia su día atendiendo una mesa de seguridad. Es la primera tarea que va a atender, sobre todo también la cercanía con la gente y esta estrategia de prevención. La derecha y la ultraderecha quieren ver más armas como todas las que ellos lograron que se trajeran aquí a nuestro país, pero no, la estrategia de la Cuarta Transformación siempre va a atender las causas y siempre estar cercanas y cercanos al pueblo para conocer realmente cómo atender de origen una situación de seguridad. A ver, yo creo que hay algo muy importante, la percepción sí importa, claro que importa, porque hay veces que, y ha sucedido, que tú tienes buenos resultados objetivamente hablando, es decir, logras bajar los principales delitos de alto impacto, que obviamente estamos hablando de homicidio, secuestro, violación, robo a mano armada, en fin, robo en casa habitación. Entonces son esos delitos que le duelen muchísimo a la población y al final eso no se ve en la percepción. Entonces creo que uno de los grandes logros que se están teniendo avances objetivos en la reducción de estos delitos y eso se está logrando traducir en la percepción de seguridad de la gente. Hace apenas unos días, el secretario de Seguridad, García Harfuch, mencionaba en la mañanera de la presidenta algunos datos que me parecen sumamente relevantes. No son nuevos, son datos que son consistentes con lo que logró el presidente López Obrador. El presidente López Obrador logró iniciar con una estrategia distinta de seguridad que logró bajar los principales delitos de alto impacto. Lo mismo ha venido sucediendo con la presidenta. Entonces seguimos decreciendo en el número de feminicidios. Aquí, por ejemplo, podemos ver en pantalla lo que se presentaba. Entonces todos menos uno, la extorsión. Pero todos han bajado, estamos hablando de los distintos robos, de secuestro, de lesiones, feminicidios, homicidios. Entonces, ¿qué significa? Que por supuesto que está dando resultados, una estrategia de entrada que pretende una muy buena coordinación de todos los niveles de gobierno, pero insisto, también una cosa que es fundamental y es quizá uno de los pilares de la Cuarta Transformación, seguir atacando y atendiendo las causas. La pobreza, la desigualdad, apostar a un modelo de mayor bienestar significa también no orillar en aquellos pueblos, municipios, a un montón de chavos que se quedan sin alternativas, sin posibilidades y que ofreciéndoles 5,000, 6,000 pesos se vuelven primero halcones y luego empiezan a subir en esta cadena dentro del crimen organizado. Entonces quiere decir que hemos logrado avanzar y específicamente en aquel delito que aparte se percibe, o sea, es un delito que sabemos porque cada vez empezaba a ser más cotidiano que si a través del celular, ¿no? Una extorsión no solamente es el de derecho de piso, de que llegan y te cobran. Las extorsiones también telefónicas se empezaron a generalizar. Entonces sale un plan específico que creo que va a ser también bastante efectivo, que tiene que ver con un número único, con tener mucho, aquí está, 089, entonces tener un número único para que tú sepas que puedes llamar incluso sin dar tus datos, o sea, a través de denuncias anónimas puedes claramente decir qué fue lo que sucedió y va a haber más facultades para actuar de manera mucho más rápida en cosas tan elementales como de este número vino la extorsión. Bueno, ¿cómo puedes suspender ese número? O me hicieron depositar en tal cuenta bancaria, es que a veces resultaba desesperante que la cuenta bancaria seguía operando con toda normalidad cuando oye, acababas de depositar en una cuenta X y eras víctima de una extorsión y no se congelaban esas cuentas ni se desactivaban. Entonces hay una estrategia, me parece que clara y eficiente, que va a permitir próximamente
que ese único delito de acto impacto que no se ha podido reducir tenga una reducción significativa pronto. De hecho, el 089, ese número en particular demuestra la continuidad, porque la reforma que se hace para la denuncia anónima se hace todavía en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué es lo que pasa? Hoy viene esta modificación, viene la ley de la iniciativa en contra de la extorsión y vienen todas estas modificaciones que es lo que van a permitir atender este delito, que fue muy cuestionado y sigue siendo muy cuestionado cuando la reforma claramente establece, la ley de telecomunicaciones claramente establece que para intervenciones telefónicas necesitas una orden judicial y además irte a las leyes vigentes, que está el Código Penal y la Constitución. Entonces, por cierto, no sabemos si ya renunció Jorge Romero, día no sé cuánto sin que renunciara, pero lo saco a colación porque es lectura básica, ¿no? Leer básicamente lo que trae la iniciativa. Hay algo que también es muy importante y hay que decirlo. Estos resultados para muchas personas, y es un argumento muy susceptible, es, bueno, ya con eso creen que solucionar el problema. No, por supuesto que no. Claro. Y la muestra ahí está. No porque tenga estos resultados, no porque una encuesta demuestre que ya se está identificando, ya la gente siente que está teniendo éxito, quiere decir que ya con eso vas a decir que erradicaste el problema. Pues no es cierto. Es un problema que tiene muchísimas aristas. Ya se reformó el Poder Judicial, faltan las fiscalías. Y ya se ha hablado sobre una reforma a fiscalías también, porque sabemos que parte del problema también radica ahí, fiscalías. También tenemos que hablar sobre el fortalecimiento de las autoridades municipales, de las autoridades locales, la profesionalización. Todo eso tiene que ver con cómo vamos a ir atendiendo y homologando espacios que no habían sido atendidos desde hace muchos años y que además eran parte de estos incluso cotos de poder. Entonces, creo que sí es importante decir, ¿ahí están resultados? Sí. Ahí están, y los tenemos que mencionar, y aunque duela y aunque no le gustan a muchos, ahí están, porque pareciera que hay quienes quieren ver mal a México. Pareciera que hay personas que están buscando una interpretación errónea solamente porque quieren ver mal a México, cuando no es cierto. O que vienen y dicen, es que de no ser por Estados Unidos no estaríamos atendiendo esto. No es cierto. Ya se venía trabajando. Ya se venía trabajando desde una administración pasada. Hoy venimos con un secretario de Seguridad muy proactivo que está visitando Sinaloa, que está visitando todas las entidades federativas. Y que está informando, ¿no? También. Exacto. Y está informando, no solamente en las mañaneras, sino en ruedas de prensa. Está hablando, está informando, está saliendo a los medios, está diciendo qué es lo que estamos haciendo y dentro del marco de lo posible, cómo lo estamos haciendo. Eso ahí está. Creo que aquí hay que dejarlo muy claro, nadie se está conformando. Esta administración no se está conformando. Y está escuchando, y está atendiendo. Y ahí tiene que ir la línea para absolutamente todos. Hay que atender, hay que escuchar y hay que trabajar porque hay mucho que resolver. Sí, y tiene que ver con eso. A ver, o sea, el hecho de que tú puedas decir una estrategia funciona es muy esperanzador, porque el problema sería que tú tienes una estrategia que lejos de reducir los delitos siguen incrementando. Entonces, digamos, o sea, es esperanzador decir esto que estamos haciendo sí está funcionando porque va a la baja. Eso no significa que sigan siendo muchos los homicidios que siguen sucediendo todos los días en nuestro país. Ya no es Felipe Calderón llegando a Patzingán con disfraz, ¿no? No, y luego en ese famoso operativo del Michoacanazo, lo que decíamos hace rato, la mitad de los que capturaron fueron liberados. Entonces era nada más al espectáculo. Hoy en día, sobre todo con las redes sociales, se banaliza mucho el uso de las palabras. Ahorita es tan sencillo decir narcopresidente o narcapresidenta, con una ligereza y una irresponsabilidad que dices tú, lo hace Pepe la Rana en Twitter y no pasa absolutamente nada. Pero cuando lo empiezan a hacer los medios de comunicación, cuando lo empiezan a hacer los columnistas, ahí es donde se ataca la fibra sensible de la percepción que tiene la gente. Rescato el tema de las palabras porque creo que es importante que esta generación y la siguiente no banalice la palabra guerra, porque eso fue lo que declaró Felipe Calderón. En una guerra hay estado de excepción. En una guerra no hay reglas. En una guerra se trata no de derrotar al enemigo, sino de aniquilarlo, de hacerlo trizas. Y con ello llevó, desde luego, al lamentable y bochornoso sangriento conflicto que hoy sostiene y que hoy tiene que pelear la 4T. La situación y lo complejo es que la 4T se ha dispuesto a hacer esto sin el modo tradicional de pelear una guerra. Exacto. Sin el modo, entonces, ¿cómo ganas una guerra sin disparar las balas? ¿No? Que es la premisa excepcional de lo que es abrazos no balazos. Eso es lo dilemático y al mismo tiempo, si le sale bien, que por los resultados ahí van avanzando, será una proeza. Porque así como fue la conquista democrática, que no fue a través de la vía violenta,
se resultaría bastante congruente que la estrategia de seguridad pública resultara también no en actos de violencia a diestra y siniestra, incluso en operativos, como se ha demostrado en más de una ocasión en este gobierno, donde si la población peligra, se suspende. Así es. Es Se decir, trate de quien se trate. no es un sexenio de daños colaterales, y eso es importantísimo. Calderón llegó a declarar: no importa cuántas vidas se sacrifiquen en el proceso, porque el proceso mismo lo vale. Sí, Claro. porque no estaban sus familiares de por medio y porque él no lloró en esa... Bueno, sí lloró cuando murió Juan Carlos Moriño y el secretario de Gobernación Blake, historias de política. Y más importante, ahorita que presentaban la gráfica, el primer delito ni siquiera era delito, que es el de feminicidio. Claro. Que eso es importantísimo. O sea, ahorita están diciendo, no, es... Hay más feminicidios. No, bueno, es que antes Es que ni siquiera lo calificaban, reportaban. no se tipificaban. Pero deja que no se tipificara. No era considerado delito grave. Que eso es lo más importante. Y al mismo tiempo no era considerado ni siquiera delito grave junto al delito de la corrupción, junto extorsión. a la extorsión y Así es. muchos más. Entonces, eso es importantísimo. Que la 4T haya estandarizado a los niveles de sensibilidad que requiere el país, como el asesinato de una mujer por ser mujer. Que luego en el discurso, que creo que lo vamos a tocar más adelante, en el discurso parece muy sencillo, ¿no? Hablar del papel de la mujer y del hombre en la sociedad, y que no se dan cuenta, desgraciadamente, muchos varones jóvenes, que ese discurso que se ve en redes sociales tiene consecuencias en la vida real. Dicho lo anterior, ¿por qué la extorsión sube? Pues porque los otros delitos bajan. La extorsión, si tú haces la comparativa con el riesgo, ahora sí que el costo-beneficio que tiene para las organizaciones criminales cometer un asesinato o cometer un robo, la extorsión te da más garantías de anonimato, te da más garantías de impunidad, te da más garantías de no padecer las consecuencias. ¿Por qué? Porque es a distancia, porque no sabes con quién tratas. Entonces, era obvio, y esto se recrudeció en la pandemia. Claro. En la pandemia no solamente cayeron todos, se dieron cuenta, bueno, ¿cómo vamos a ganar dinero? Pues a través del método de la extorsión. Me parece interesante el método que está ejemplificando la 4T, y sobre todo, ya para cerrar la idea, lo de los medios, porque sí es perverso. O sea, deben de moralizarse, y también tenemos el derecho de exigirlo, porque también es regla constitucional. La regla constitucional es que los medios de comunicación tienen que informar con honestidad, pero ahorita están corrompidos, tienen la podredumbre en términos de moralidad y de ética periodística. Ya no tenemos el rigor de comprobar previamente una acusación como: es que estas imágenes que usted está viendo son de Sinaloa y resulta que son de Afganistán, Exacto. O de Oye, inteligencia pero- artificial. ¿Sí? o con inteligencia artificial, O de otros días. Pueden hacer lo que quieran Sí. sin O que- pedir o disculpas. que alguien escriba con la mano en la cintura: tengo las pruebas, o por lo menos la idea, de cómo se vincula Irán con Palenque. Entonces, ahorita lo vemos como el jijiji, jajaja, pero eso no es normal. Ujú. Eso no es normal. Y normalizarlo también me parece que es un error, porque también se podrían normalizar cosas y argumentos de este lado que la verdad no beneficiaría al final de cuentas, que es a la población. En concreto, en lo que va del sexenio se han detenido más de 26,000 personas, se ha asegurado más de 204 toneladas de droga, se ha desmantelado más de 1,193 laboratorios clandestinos y se ha confiscado más de 14,000 armas de fuego, por poner datos duros que respaldan esas gráficas, que respalda esa percepción. Pero así como hemos dicho que el bienestar se siente, también la seguridad se siente. Y era lo que señalaba Luisa, de que la percepción de que la gente realmente se sienta segura es fundamental. Hay muchas acciones, que si la Academia Nacional de Seguridad, que si la nueva Ley General de Sistema Nacional de Seguridad Pública, que si la capacitación a titulares de secretarias de seguridad y fiscalías. Pero eso no va a servir si no se traduce justamente en la percepción. Y estamos viendo que en la Cuarta Transformación sí llega esa percepción al pueblo. Y por último decir, la Guardia Nacional. Yo Así creo es. que uno de los elementos más importantes que inicia en el periodo del presidente López Obrador, que se está consolidando y hoy capacitando mucho más en el tema de detenciones, en fin, es la Guardia Nacional. O sea, solamente pensar que tiene cerca de 100,000 elementos que están en las calles, en todo el territorio nacional. Cuando antes se pensaba, no, pues digo, en realidad estaban afuera, el ejército estaba afuera de los cuarteles, pero no institucionalizado, sin una institución fortalecida con esas facultades ya hoy en la Constitución, claritas.
sobre la atención de la seguridad. Entonces yo creo que eso también, sin lugar a dudas, va ayudando en que la gente se sienta más segura. Vamos cerrando este tema para poder entrar a otro muy importante que tiene que ver con lo que sucedió el domingo pasado. Tuvimos Consejo Nacional aquí en la Ciudad de México, nos acompañaron legisladoras, legisladores, nuestras gobernadoras y gobernadores y por supuesto los invitados de honor que eran nuestros consejeros nacionales. Y estuvimos tocando varios temas. Obviamente los medios de comunicación cubrieron lo que quisieron, pero no realmente de lo que se trató el Consejo y creo que son decisiones importantes. Un poco comentarlas para entrar en materia. Uno de los temas importantes tiene que ver con fortalecer a nuestros gobiernos municipales. A ver, empezamos con ese, aunque no fue el primero, pero empecemos con ese. Hay algo que es verdad y ha faltado por parte de nuestro movimiento que nuestros gobiernos municipales tengan un sello, como que tengan una identidad, que sea obvio cuando uno acude a un municipio, lo gobierna Morena. Eso está muy claro en el gobierno federal, eso está muy claro en los gobiernos estatales, pero pareciera que falta reforzarlo en los gobiernos municipales, ¿cierto? Entonces, hay varias circunstancias, es obvio que hay muchas carencias por parte de los gobiernos municipales. Bueno, venimos de 40, 50 años de una visión centralista en donde obviamente debilitaron a los gobiernos locales, pero también sucede que hay presidentes municipales que van por ahí y dicen, bueno, ahora la prioridad es esta. Y a veces perdemos de vista lo más elemental. Una de las decisiones del Consejo fue, todas y todos nuestros presidentes municipales pueden atender otras cosas, pero deben priorizar el presupuesto en rubros básicos que hoy la gente demanda sean atendidos y son responsabilidad de los gobiernos municipales. Agua, drenaje, alumbrado público, basura, bacheo y pavimentación. Y por supuesto recuperación de espacios públicos y en coordinación el tema de seguridad. Pero estos que son las necesidades más elementales del cotidiano, del diario, de todas y de todos, muchas veces son dejados a un lado y vemos presupuestos que no destinan recursos a esto. Entonces, una determinación fue, los gobiernos de Morena atienden lo esencial, no andan en la gran obra que por supuesto como presidente municipal a veces es atractivo porque entonces no van a decir yo qué dejé, pues bueno, dejaste pavimentado sin baches las calles, pero siempre hay esta seducción de una gran obra para poder que sea lucidora. Entonces, una determinación fue esa. Una segunda que me parece importantísima tiene que ver con la atención a la gente. Somos un movimiento que nació del pueblo para el pueblo y eso se traduce ya en lo concreto en atender las problemáticas de la gente. Entonces, un segundo elemento fue que todas y todos nuestros presidentes municipales le destinen mínimo un día a la atención ciudadana. Entonces, puede ser el lunes, el martes, el miércoles del pueblo, pero se trata de que el presidente o la presidenta municipal salga por afuera de su palacio municipal y atienda directamente a la ciudadanía con su equipo de trabajo. Y número 3, crear la escuela de Morena municipalista, porque necesitamos capacitación, no solo a presidentes municipales, a síndicas, síndicos, a regidores, sobre qué es la austeridad republicana, por ejemplo, cómo se aterriza eso ya a nivel municipal, una atención prioritaria de las necesidades básicas, del gasto público, incluso cómo atiendo auditorías, en fin, de eso se trata y fue uno de los temas a tratar. ¿Cómo ven? Creo que es un tema esencial, sobre todo porque la propia gente, cuando vas a los municipios, por ejemplo, en mi caso, que nos ha tocado hacer cobertura en distintos municipios, en distintas partes de la República Mexicana, lo primero que te dice es, al alcalde no lo veo. O sea, es de bote pronto, el alcalde yo no sé dónde está. Ubico al gobernador, gobernadora y evidentemente al presidente, hoy presidente de la República. Sé perfectamente lo que hace el gobierno federal y sé perfectamente bien lo que hace y no hace el gobierno del estado. Pero el municipio no lo veo. Y esa es la gran pregunta que existe. Independientemente del partido no lo veo. Es noticia cuando un alcalde es relevante. Es noticia cuando un presidente municipal forma parte de la discusión diaria, cotidiana de la ciudadanía. ¿Por qué?
porque significa que está haciendo algo. Lamentablemente, muchas veces las presidencias municipales se escudan, es que son 3 años, es bien poquito tiempo. Y entonces, en el periodo que tienen en la presidencia municipal, se van justo por las obras de relumbrón. El vamos a hacer el que salgamos en los medios, el que nos vean, el que nos escuchen, el vamos a ser relevantes. ¿Por qué? Porque tampoco están en una presidencia municipal para servir, están en una presidencia municipal como un brincolín para irse a una gubernatura o una reelección o buscar un siguiente cargo. Y creo que algo que Morena tiene que dejar claro es eso, que quien sea servidor o servidora pública, sobre todo en lo municipal, no está ahí porque vamos a ver cuál es el siguiente cargo, sino está ahí porque tiene esta vocación de servir a su comunidad, a la gente, a sus vecinas, a sus vecinos. Y las necesidades más básicas, pensemos en el bacheo. Yo criticaba mucho y entiendo el por qué, pero sí era creo que una crítica en su momento cuando sale el programa nacional para bachear. Yo decía, es que ¿por qué tiene que venir de la federación? Pues porque no lo hacen. Exacto, entonces ¿por qué no viene de abajo? En la justificación es no hay dinero, no llegan los recursos, pero ¿de verdad no llegan o es que no hay una buena distribución del recurso? La gente quiere saber eso. La gente hoy está más politizada que nunca y esa politización es parte de la transformación. El no abordar, el no atender lo que pasa en lo municipal es como una bola de nieve. Empieza chiquita y se va haciendo grande, 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 grande hasta que estalla. Y entonces la gente se molesta. La gente dice, es que yo no los veo, no están aquí, ¿por qué no vienen? Entonces me parece una gran decisión el decir, vamos a atender lo que está pasando en los municipios y a que exista un sello. Porque hoy por hoy la gente no distingue, es raro que digan, es diferente una presidencia municipal de este partido a la de este. Es más, y creo que va ligado a otra de las cosas que se comentan mucho y de las que se discutieron en la comisión. Hemos tenido, y no es que esté mal, presidentes municipales que son de un partido y buscan la reelección, ya entran a Morena, o van de otro partido, son de Morena, o se van a otro, por quedarse en el cargo. Y uno diría, está bien si estás haciendo las cosas bien, o si tu cambio es ideológico y estás convencido de lo que estás haciendo. Pero ¿qué pasa cuando solamente es el cargo por el cargo? Algo que a Morena le faltó mucho es eso, la construcción de cuadros en lo municipal. La construcción al fondo, el llegar hasta abajo, el que se sienta la gente realmente escuchada, que digan, no, pues es que aquí estoy, yo sí puedo participar, aquí están estos cuadros. Hoy ya creo que son 7 millones de militantes los que ya tienen en Morena. Y creo que es impresionante ese número porque ahí tienes dónde puedes construir en lo municipal. Y hay grandes liderazgos que igual y no tienen el conocimiento de ahora sí como qué se hace con esto o cómo le hago, o podrían tener simplemente un gran liderazgo y grandes ganas, pero no tienen ese conocimiento. Entonces decir, vamos a hacer una escuela municipalista y vamos con los síndicos y vamos con todo esto, es decir, vamos a hacer nuestros propios cuadros que vayan con la línea de lo que se tiene que hacer. No podemos estar esperanzados a que la federación haga absolutamente todo, porque es responsabilidad de absolutamente todos, desde abajo hasta arriba. Totalmente. Las y los presidentes municipales, síndicas, regidores, regidoras, son los más cercanos al pueblo. O sea, esa es la primera persona que tú ves. Sí sabes que existe la presidenta de la República, la o el gobernante, y a veces conocemos a nuestros diputados y todo esto. Pero a quien sabes que fue tu vecino, tu compañero en la escuela, alguien, una persona más cercana, es la o el presidente municipal. Tendría que ser la persona más accesible a las necesidades del pueblo. Y si eres una autoridad emanada de Morena, tienes que seguir los principios de Morena. Si tienes una presidenta de la República con más del 80% de aceptación popular, la o el presidente municipal de los municipios que llegaron por Morena, tienen que también tener esa aceptación en su municipio. Municipio pequeño, municipio grande, capitales, no importa el tamaño del municipio. Si tú no tienes el respaldo popular, porque no los escuchas, porque tal vez no tienes estas asambleas populares, esto de escucharlos. Si la presidenta de la República, con todo lo que tiene que atender, sale todos los fines de semana y a veces desde jueves, viernes, sábado, domingo, a escuchar al pueblo, claro que con mayor razón. Ella nos pone el ejemplo, ella nos pone ahora sí que la línea de dónde hay que partir, ¿no? Así buscamos que las y los representantes populares de Morena lo hagan. Hace unos meses, a la recién llegada de esta dirigencia, firmamos más de 5,000 decálogos para autoridades emanadas de Morena. Pero cada uno de esos decálogos se tiene que convertir en acciones, no en una firma, no en un papel bonito que tengan en su oficina, sino que realmente haya este reconocimiento y este compromiso. Hay muchos principios de Morena, pero empecemos con los básicos: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. De ahí ya podemos hacer todavía muchísimas cosas más, como uso efectivo del presupuesto, que es dinero del pueblo.
mencionabas que los alcaldes a veces como que les faltan el sello, ¿no? Y que hay que poner plazas, estatuas. No creo que valga la Lo que pena. hay que poner, que a veces se dedican Es que ese a es el, poner. no, es que ese es el tema. Y no vale la pena ya mucho poner estatuas porque ya se las están robando. Entonces es como que Sí, aparte. No les gusta, ¿no? es un contrasentido. Que es curioso, ¿no? Pues eso es extorsión. O sea, parte de Secuestro. ese porcentaje Secuestro de esculturas. de extorsión. Claro. Eso es extorsión por una sencilla razón. Y obviamente digo, es lo bueno de... E intolerancia también, ¿no? Sí. Bastante. No, deja tu intolerancia, una estrategia política muy fina, porque lo que está esperando la alcaldesa, y esto lo digo yo, lo que está esperando la alcaldesa Rojo de la Vega es que se le arrebate la estatua que ella misma secuestró para decir que es víctima de persecución, que estamos en una dictadura. Es un modelo que está bastante bien aceitado, por ejemplo, en Europa, en España, ¿no? Entonces ese tipo de cosas se hacen súper atractivas para construir pues una suerte de imagen antagonista a lo que es la 4T, además de una enorme estulticia, porque negar la indisoluble relación que tiene Cuba y que tiene México, bueno, es estulticia histórica. ¿De dónde salió Hernán Cortés para conquistar Tenochtitlán? De Cuba. ¿De dónde salió Fidel y el Che para hacer la revolución en Cuba? De México. Es decir, son relaciones indisolubles que no vale la pena ni siquiera explicarles porque es más por ese lado. No se la supo esa cuando se fue de vacaciones a Cuba, justamente. No, Sí, pero no- estaba no se le chiquilla. sabía. O sea, tenía 30 años, no tenía Ah, conciencia. conciencia de clase Ahorita ni sí, siquiera. tampoco tenía conciencia cuando estuvo con Enrique Peña Nieto, tampoco tuvo conciencia cuando estuvo en esos momentos que ya ven que de repente son penosos en historiales políticos. Sobre el tema del consejo, hay dos máximas que veo que se repiten mucho en el debate, no entre los políticos, sino entre las bases sociales, una de oposición y otra de la izquierda. En la oposición se dice, Morena es el nuevo PRI, ¿no? Y muchas veces en un sector de la izquierda se dice, yo me considero obradorista, pero no morenista. Entonces ahí me parece interesante analizar el por qué se dicen estas cosas. Por ejemplo, desde el lado opositor esta idea de que Morena es el nuevo PRI me parece súper reduccionista y simplón por la sencilla razón de que el PRI nació en el poder. Morena nació en la adversidad total y en una que no es sencilla. Si analizan el crecimiento desde la fundación hasta el régimen actual, no hay evolución tan acelerada política en el mundo con tanto capital como la tiene Morena, hoy en México y en el planeta. El PRI nace a través de una conciliación de otros partidos locales y nacen ya instaurados desde el poder. Eso como término número uno. Lo quieren equiparar para poder hacer una transferencia también de prestigio a Morena. No, es que como son iguales, que es apostarle a esto. Claro. Todos son iguales. Eso, Todos claro. los partidos son iguales. Y a mí me parece súper valioso que se combata esta idea De de acuerdo. que no se puede ser igual. Porque es lo más atractivo para el apartidismo, pero también para la derecha. Claro, ¿A poco vas a votar por Morena si es como el PRI? Atentamente, el PRI. claro. No, o sea, de eso se trata, de fatigar y crear una atmósfera de desgaste, no solamente entre el militante, sino también en el simpatizante. Ahora, sobre el tema de obradorista no morenista, bueno, pues los datos por sí solos son reveladores, son 7 millones de afiliados de militantes. Que Hasta ahora. Pero hasta ahora no que se hasta los espera que 10. sean 10. Bueno, en automáticos y en números duros lo va a hacer a Morena, ya en términos de afiliación, porque electoralmente tal cual hoy son el partido político más grande de Latinoamérica. El punto es concentrar esa estructura social y organizarla. Luisa, tienes un desafío enorme, porque Sí, de acuerdo. sí es un asunto que el PRI decidió reemplazar por el sindicalismo, O los muertos. por los empresarios, por los grupos de poder. Entonces esos grupos de poder llenan los vacíos sociales. Apostarle a la sociedad, sobre todo en un momento donde ya la gente hasta se tiene aprendido ciertos dogmas cuando se enoja con la 4T, pero sabe que no es conveniente votar por la oposición, ni siquiera por los que se dicen tercera vía como Movimiento Ciudadano. Ya hay algunos que ya hasta tienen la biografía de Gramsci, de sí, ya me dijeron que lo nuevo no termina de nacer y lo viejo no termina de morir, pero el punto de explicar que es ese proceso, lo que dice la sigla de regeneración, es lo fino, es lo fino. Entonces, considero que es valioso 2 puntos. Esto del Consejo Consultivo, que se habló en el Consejo, y la Comisión Evaluadora. Eso.
Que son esos dos puntos, ¿no? O sea, antes de, primero, no dejar pasar lo de la intolerancia de la derecha y de esta alcaldesa. Pero bueno, más allá de eso, hay tres temas adicionales. Ahorita empezamos con lo de los presidentes municipales, pero digamos, es una estrategia conjunta el poder, reforzar todo lo que tiene que ver con la parte organizativa. Aquí me decía, bueno, ¿quiénes van a ser los nuevos cuadros? También, ¿qué sucede a nivel local, municipal, con esa militancia que se ha afiliado? Son más de 7 millones, probablemente vamos a llegar a 10, pero bueno, esa militancia, ¿cómo participa en Morena? Esa es la gran pregunta. Exacto. Pues sí, ya me afilié, me van a dar mi credencial, pero ¿cómo participo? O sea, en la toma de decisiones, ¿quién escucha? ¿Cuáles son mis preocupaciones? Entonces, estamos en la hazaña o en la apuesta que se propuso en el Consejo de lograr tener un comité en cada una de las hoy 71.500 secciones electorales, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Ubicar a aquellas personas, mujeres, hombres, en todos los pequeños rincones de este país, porque una sección electoral es pequeñita. Si estás hablando de una ciudad grande como la Ciudad de México, pues son 3 cuadras, son 4 cuadras, a lo mejor en otras zonas pueden ser un poquito más, pero es en todos lados llamar a formar comités. Si nosotros logramos que en cada uno de estos rincones del país haya gente organizada en núcleos de comité seccional, olvídense. Este partido puede no solamente lograr esa consolidación, no para el 27, sino para el futuro, pero sobre todo tratar y lograr la hazaña de que todas esas personas tengan mayor participación en la toma de decisiones. Porque ahí se van a elegir en lo local presidente y secretario general del comité seccional. Esos presidentes, a su vez, van a formar el consejo municipal. Bueno, ese consejo municipal puede, por ejemplo, evaluar el trabajo de la presidencia municipal. O sea, son aquellas autoridades emanadas de Morena desde lo más pequeñito que empiezan a tener decisiones y tareas en la toma de decisiones. Y luego sumo de una vez, para darles la palabra, otro elemento que aquí Manuel planteaba. Una demanda legítima de la militancia es ¿por qué de repente se toman las decisiones de que entre tal o cual persona? Como decías tú, venía de allá y por qué se vino, quién tomó esa decisión, ¿cómo está eso? Entonces hemos decidido proponer, y se aprobó en el Consejo, que se aprobara este comité evaluador de incorporaciones, que le han dicho de otras maneras, pero que finalmente es darle institucionalidad a que unas personas se reúnan, evalúen, oye, tal persona viene de una fuerza distinta a la nuestra, incluso antagónica a la nuestra, y se quiere sumar tal mujer, tal hombre. ¿Cuál es su pasado? ¿Suma, no suma? Que se haga esta evaluación y no simplemente el pragmatismo gane siempre, sino que pueda haber un equilibrio. Claro, en el entendido de que no podemos cerrar las puertas y decir aquí los únicos que van a seguir mandando somos nosotros y nos vamos a volver un partido bien sectario porque viene del PRI, viene del PAN. No, hay muchas mujeres que vienen del PRI, del PAN, de otras fuerzas políticas que se han sumado a nuestro movimiento y han aportado y han logrado en muchos casos que ganemos. Con esa visión de apertura, lograr también cuidar al movimiento. Adelante, estabas tú, Manuel. No, sí, nada más para cerrar la idea, celebro que aparte de, digamos, los términos institucionales, protocolarios de que ustedes, por ejemplo, formen parte de esta comisión, yo celebro ampliamente que se encuentre por ahí Epigmenio Ibarra y el maestro Bartra. Me parece que es justamente eso. No se podría tomar una decisión en base a cuestionar la moralidad de otros si no hubiera moralidad acá. Claro. O si no hubiera un referente ético moral por acá. Y siento que sí promete bastante. O sea, sí veo una expectativa por ahí. Y bueno, yo sé que el término que le han llamado de muchas maneras, este escuadrón antichapulines, que es como lo veo yo y lo siente mucha gente, promete bajo el precepto de Morena va a tener que defender, por primera vez en su historia, Morena va a tener que defender lo conquistado. Y eso es importantísimo. Ya lo logró con mucho éxito en una presidencia de la República, obviamente por el natural balance de los resultados del gobierno del presidente López Obrador, y también va muy de la mano con los méritos que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum. En esa la tenemos clara, del relevo presidencial.
pero si uno se va a los municipios, la historia es diametralmente distinta. Es diametralmente distinta. Y eso es algo que de lo que a finales de los 70s padeció mucho el PRI. Padeció que se convirtió en un partido tan grande que de repente estos subgrupos que están ipso facto prohibidos en Morena, las corrientes, las tribus, para evitar periodos de periodización, pues no falta aquel que se cree más listo que la organización misma y que se crea por encima del partido y demás, y Juan Camaney, y de repente empiezan con actitudes que empiezan a contagiar y a crear una atmósfera de irrealidad, ¿no? en el partido. Si hoy fuesen las elecciones para el 27, en las intermedias, la última encuesta de Encol, si no me equivoco, publicada en el Universal, posiciona a Morena con el 52% para la Cámara de Diputados. Es decir, hoy por hoy seguirían conservando las 2/3 partes, pero más interesante aún, se desplaza a tercer y cuarto lugar el PRI y el PAN. ¿Sí? Entonces, esa transferencia que se hace dentro de la oposición, sería interesante saber cómo va a afectar también a Morena, porque evidentemente entre menos simpatizantes y militantes tenga el PRI o el PAN, pues más interesados por lógica e inercia política será sumarse a Morena. Pero ¿bajo qué intereses? Si realmente son los de servir y ayudar o por las prebendas que históricamente hemos conocido. También la otra, ahorita, tomando eso, recordemos que hay al menos 30 millones de personas que no salen a votar históricamente. No está el abstencionismo, que es el que siempre gana. Y ese abstencionismo no es, como lo ha dicho la oposición, es que nosotros lo tenemos. No es cierto. ¿No? Es algo que es gente que no quiere votar por una u otra razón, o porque no está, o porque tiene que trabajar, por muchas razones, pero una de ellas es porque cree que no se está haciendo nada distinto. Y existe todavía ese núcleo. Son menos, sí lo son, pero ahí está. Uno de los retos más grandes que tiene, y ahorita lo mencionabas, y lo quiero repetir sobre eso, Luisa. 7 millones. Yo recuerdo cuando el PRI tenía 6 millones y cacho, antes de la crisis y del colapso, cuando los empiezan a perder. Y la mitad eran muertos. Es que eso iba, y la mitad eran muertos, ¿no? Estaban falsos. Y la pregunta es, y aparte no solo falsos, sino que repetidos entre partidos políticos porque compartían afiliados. O menores de edad. No, había de todo. Era una cosa maravillosa que el Instituto Nacional Electoral de Lorenzo Córdoba jamás sancionó, ¿no? De hecho, hasta descuento les hizo. Pero la pregunta es, ahí los tienes, y luego, ¿qué vas a hacer con ellos? Claro. Si no les das acción, Claro. pues no te sirves un número. Y sí, podemos hablar todo el día de presumir números, pero si no les das acción, entonces no hay un proyecto de política pública. Porque aquí lo que tienes es un movimiento, es el más grande de América Latina. Hoy es una realidad que de Ecuador, de Bolivia, de Venezuela, de Cuba, nombrémoslo, voltean a ver a México y dicen, ¿cómo le hizo Morena para no reelegir, o sea, para evitar una reelección de la figura más grande y más poderosa ideológica, que es la de Andrés Manuel López Obrador, y no perder votos, al contrario, ganar más votos? ¿Cómo le hizo? Ese es el misterio que para muchos en América Latina está sobre la mesa. ¿Cómo le hicieron cuando en los proyectos que ellos han encabezado se tuvieron que reelegir porque la figura de poder estaba concentrada en uno? Que lo que muestra justo es lo contrario. Sí. ¿No? Me parece que sí. Nos ha demostrado precisamente esta decisión profundamente democrática del presidente López Obrador, de cuando está en lo más alto de su reconocimiento, decir, me retiro de la vida pública porque no hay reelección en nuestro país y porque esa es la madurez de la democracia. Obviamente es un hombre que siempre deseó hacer historia y que lo hizo, pero creo que demostró a América Latina precisamente que el gran problema de esos proyectos de izquierda es ese, ¿no? El que no hubo relevo. Exacto. Y que y que estas figuras dijeron, si no es conmigo, no es. Exacto. Y eso es justo la clave para entender todo esto. Porque aquí no solamente se habla de relevo, sino se habla de el poder no radica en, claro, es el líder moral, para muchos es Andrés Manuel, por supuesto, y lo seguirá haciendo toda la vida. Pero hoy por hoy tienes a una mujer presidenta, la primer mujer presidenta, con una expectativa de no sabíamos si iban a votar los hombres o no, si sí o si no, va a pasar. Y fue una votación histórica. 36 millones de votos. Más que Andrés Manuel López Obrador. Eso te habla de cómo el proyecto político tiene sustento, tiene raíz. Pero tienes a toda esta militancia y sigues acumulando militancia, ¿qué vas a hacer con ellos? Muchos quieren participar, no saben cómo. Muchos dicen, yo puedo, pero no puedo, pero sí puedo. Entonces, ahí es donde Morena tiene que entrar y decir, ese es el reto. Ese es el reto. Justamente. Y ese es el objetivo de los comités. La verdad, o sea, no hay otro, sino realmente poder organizar a toda esta gente que no tiene
otra expectativa que fortalecer al movimiento, que quiere ayudar, pero también, como bien decías tú, poder ubicar relevos, cuadros, porque no se trata también de justo, es que este presidente municipal ya se fue de este partido, pero bueno, pues es el único, vámonos. O sea, ¿cómo pueden empezar a surgir desde abajo nuevos perfiles que vayan relevando ya sobre la misma lógica ética, moral, ideológica de nuestro movimiento? Así. Y justamente para el tema de no participar, no ver acción, el abstencionismo, el todos son iguales, son estos comités en defensa de la transformación, que tienen tareas militantes. Hay que recuperar eso, de que en un partido se milita, se vive. A ver, no solamente vas y te afilias, ya te afiliaste, ahora con todos los que se afiliaron alrededor de mí, conformo este comité, con el cual voy a estar defendiendo la Cuarta Transformación, hablando de la Cuarta Transformación, haciendo frente todavía a este gran cerco mediático y de fake news que existe, pero también repartiendo una de las principales herramientas que tenemos, como es el periódico Regeneración, y seguir invitando a más y hacer militancia activa. Todos los días uno va en la combi, en el transporte público, en el trabajo, con los vecinos, a dejar a las hijas y a los hijos a la escuela. Ahí también se milita, y estos comités tienen justamente esa tarea, más de 71,000 comités seccionales. Empezamos el 17 de agosto para que todas y todos digan, ¿y yo cómo me sumo? Ya me afilié, ¿dónde lo veo? En la página de Morena van a ver que del 17 de agosto al 25 de enero, todas y todos van a poder sumarse a sus comités en defensa de la transformación. 1 de agosto sale publicada la convocatoria de todas las asambleas ahí en la página de Morena. Usted entra, pone su sección, que ahí su sección viene en la credencial del lector, y ahí te va a aparecer qué domingo. Pero todos los domingos a las 11 de la mañana vamos a tener asambleas consecutivas. Al mismo tiempo van a estar sucediendo entre 6,000 y 7,000 asambleas cada domingo, desde el domingo 17 de agosto hasta el último domingo de enero. Y bueno, aquellas que no logremos hacer el comité, pues entonces las vamos a intentar nuevamente en el mes de febrero. Pero imagínense ustedes lo que podría significar esto. Fíjense nomás, y con eso vamos cerrando para el último, la última parte de la moreniza, que ya se nos pasó el tiempo, pero el presidente López Obrador en junio de 2011, estando en el Zócalo de la Ciudad de México, propuso eso en la plaza pública. Dijo, les propongo que podamos conformar un comité en cada una de las entonces 65,000 secciones electorales. O sea, estás hablando de una hazaña. O sea, él decía, si nosotros logramos eso, es el pueblo organizado, ¿no? Que siempre fue como lo fundamental para poder transformar. Si la gente no está organizada, no transformas. Entonces, planteó eso. En su momento era distinto, era difícil. Hoy que contamos con 7 millones de afiliados, hoy que hemos logrado la confianza de la gente a través de demostrar que son gobiernos distintos, hoy tenemos la posibilidad de que esa hazaña que nos planteó la podamos hacer realidad para inicios del año. Es la revolución de las conciencias. Así es. Es un reto gigantesco el que tienen enfrente. Oigan, vámonos por último y así rapidísimo, porque nos quedan unos minutitos, nada más para ver cuál ha sido lo mejor, lo peor y lo más ridículo de las redes sociales. No lo podemos dejar pasar. A ver, vamos viendo lo mejor. Esa foto es mía. Se la pueden apoderar muchos y decir, no. Ahora es del pueblo de México, pero la tomaste pero tú. esa foto, cuando yo la veo que mi presidente la presenta cuando gana, en la mañanera, yo casi Claro. me caigo de la cama y digo, esa foto es mía. Se la pueden apoderar muchos y decir, no. Ahora esa es del foto- pueblo de México, pero la tomaste pero tú. esa foto viene y tiene la secuencia, o sea, de muchas fotos. Pues ahí está esta señora que fue la que tomó esta imagen de la hoy presidenta de México cuando estaba en la brigada puerta por puerta. Creo que es justo creo El que sea casa por casa. casa por casa. Creo que algo siempre va muy ad hoc con todo lo que estamos platicando, porque alguien que quiere militar en Morena, alguien que quiere estar en el partido, que quiere ser funcionario por este partido, tiene que hacer lo más básico, y es militar puerta por puerta, casa por casa. Ahí está el Regeneración, cómo te informo. Y creo que es incluso hasta un filtro natural
de decir... Y un entrenamiento para convencer al de Exacto, enfrente, ¿eh? exacto. Porque es cuando te enfrentas a, no, porque ¿Por qué? Morena, Dile que eres diferente y cómo eres diferente. Es un entrenamiento, es un filtro natural. Quien quiera realmente por convicción estar en el partido no le va a temblar la mano, ir a tocar puertas y decir, oye, aquí está y mira, esto es lo que estamos haciendo, y enfrentarse a lo bueno, lo malo y lo peor. Quien quiera hacer, que camine, que gaste sola y que escuche a la gente. Eso es una militante de tiempo completo. Pues ahí está nuestra orgullosamente presidenta de México, que fue un día nuestra militante y que fue a tocar puerta por puerta para convencer a la gente. A ver, vamos viendo cuál ha sido lo peor de las redes sociales. Entonces, quieres a un hombre proveedor, pero para ti limpiar es opresión patriarcal. Interesante. Pues ahí está el Chicharito. Discurso sexista, misógino, deleznable, no se da cuenta que no solo una cuestión política, una cuestión social, es tiempo de mujeres. Y esto de la energía femenina y la energía masculina, ahora resulta que si una mujer es exitosa es porque tiene energía masculina. ¿En qué tiempo vive? A ver, Chicharito está, en su momento fue el héroe y esta imagen futbolista que se dedique a eso. Él no tiene ni la menor idea de opinar sobre perspectiva de género y mucho menos una autoridad moral para decirnos a nosotros las mujeres cómo debemos de actuar con energía femenina. Es de lo más retrógrada y lamentablemente hace ratito lo comentaba también Pedrero, es una vía también de las ultraderechas para oprimir al pueblo, entre ello de que nos tenemos que quedar nosotros las mujeres en nuestras casas. Bien dijo la presidenta de México en la mañanera cuando le preguntaron de que sí, a ella le dijeron que una ama de casa iba a llegar a gobernar. Sí es ama de casa, orgullosamente, y también es la comandanta suprema de las Fuerzas Armadas de México. Casi calladita te ves más bonita. Sí, casi lo aplica. Que no se nos olvide, y tampoco me extraña, que Chicharito cuando se fue al Real Madrid fue por una negociación de Enrique Peña Nieto. Es correcto. Entonces, Pemex, híjole. Sí, Florentino Exacto, Pérez. por el tema de agronitrogenados con Florentino Pérez. Ahí estaban muy metidos y por eso dentro de las múltiples negociaciones salió el Chicharito que se fuera al Real Madrid como negociación. Yo lo único que lamento del tema, digo, además de esto, porque pues como hombre, pues, a lo mejor solamente decir en espacios ideológicos que esto refuerza a muchos, pero muchos influencers de derecha. Yo trato de no meterme mucho a pesar de que es nuestro trabajo en esas cosas, pero luego figuras como Andrew Tate, que es un personaje en los Estados Unidos que se encarga de la glorificación del hombre, de restaurar los valores de la familia tradicional, es decir, un discurso que va bastante alineado a los valores de la derecha y que ahora trata de ser implementado en México. Bueno, a través de Javier Hernández no creo que tenga mucho éxito. Lo único que rescataría es que pues hoy la presidenta Sheinbaum sí dijo una mentira, dijo que era un gran futbolista, es obvio que no ha visto la última temporada de las Chivas. Sí, no, lamentable. Pero vamos a poner ese pedacito de qué fue lo que dijo la presidenta. Bueno, pues es muy buen futbolista el Chicharito. Pero en el caso de su opinión respecto a las mujeres, pues yo creo que todavía tiene mucho que aprender, porque las mujeres podemos ser lo que queramos ser y es una relación de igualdad. Ya está en la Constitución, se llama igualdad sustantiva, porque las mujeres tenemos nuestras propias características y es igualdad, pero pues cada uno con sus propias características. Pero en términos del acceso a todos los derechos, pues hay igualdad. Aquella idea de que las mujeres, nuestro papel es estar en la casa, pues claro que amamos a nuestras familias y nos gusta estar con nuestros hijos, nuestros maridos, pero las mujeres tenemos todo para poder desarrollarnos. Pero esta idea ya es muy machista, la verdad, vamos a decirlo con su nombre. Y no es por polemizar con el Chicharito. Y por último, lo más ridículo de las redes sociales. A ver, vamos viendo. Y felices de la vida, y también un anuncio, el 31 de julio, que es de hoy en 15, a las 11:30 de la noche, o 11, no me acuerdo bien, arrancamos en Televisión Azteca. ¡Ah, qué padre! Sí, el programa se llama Atypical TV, 30 minutos con Atypical TV. Buenísimo. Y voy a tratar de hacer una programación
un poquito diferente, porque es media hora, y cuando lo pasemos en Televisión Azteca, 2 días después lo programamos aquí en Atypical, para que también lo vean. Buenísimo. Si no lo vieron en Atypical, pero bueno, son datos de progreso, de crecimiento, gracias a toda la familia Atypical. Ahora sí, como dice Pedro y tú, Clau, estamos creciendo, estamos contentos. Digo, y lo ridículo está en que, bueno, se cansaron hace unos días en decir que el gobierno censuraba, que el gobierno no está de acuerdo con la libertad de expresión. Pues ahí está, ahora parece que Atypical se asocia con Salinas Pliego y va a estar en televisión abierta. ¿Cómo ven? La libertad de expresión ahí está, y creo que algo que ha demostrado Morena y el gobierno sobre todo es que la autocrítica ahí están las mañaneras, le pueden ir a preguntar lo que sea a la presidenta, se lo pueden preguntar al presidente López Obrador, de todo. Hay un menú de preguntas, y están las respuestas, en dónde está la censura, en dónde está el no digan nada, en dónde está incluso, creo que ese es el tema, la ausencia del chayote. Eso, o sea, un programa que se dedica todos los días a golpear a la presidenta, a golpear a la transformación, y va a estar en televisión abierta. Concluye. Es muy lucrativo pegarle a alguien tan querido o querida. Siempre va a haber un sector de difamación, y digo, tampoco es como que haya mucha confianza. A las 11:30 de la noche, pues creo que Carlos Salazar aquí va a estar compitiendo contra algunas películas de Golden, pero fuera de eso no le veo mucho futuro al proyecto de Salinas Pliego, considerando que no creo tampoco que sea la última adquisición o fichaje. Se reporta que, por ejemplo, el señor José Manuel Torres, mejor conocido como Chumel Torres, se le vio abandonando las instalaciones de Televisión Azteca. Entonces sí viene la radicalización del discurso por ahí, porque entre más provocación, pues más ganas de dar un apercibimiento, porque es una concesión pública Televisión Azteca, como para agarrar y decir, ya estuvo bueno, entonces vamos a ver. Se juntan los que ofenden, los que utilizan discursos sin ningún sustento y sobre todo la desesperación. Alarraqui y Salinas Pliego. Ahí cerramos, no sin antes agradecerles a los 3 que han estado aquí en La Moreniza. Muchísimas gracias a todas, a todos. Y bueno, pues vamos a tener mucho trabajo, vamos a estar con una gira nacional, así que esperamos a muchos de ustedes encontrándonos allá en sus estados, pero continuamos con La Moreniza. Un fuerte abrazo y buen fin de semana. Morena, 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 la esperanza de México.